Me llamo Isabela Méndez, y la primera vez que escuché la palabra hogar, sin asociarla a una dirección, fue el día que dejamos San Martín del Valle. Tenía 24 años, y una maleta con mi ropa, otra con los sueños de mi mamá, y una mochila enorme que cargaba mi hermano menor, Emiliano. Mamá apenas podía caminar por el peso de la tristeza y la esperanza peleándose en su mirada como dos hermanos que no se quieren pero no pueden vivir separados. Papá se había ido mucho antes de decir adiós. La ludopatía no anuncia su desastre. Viene como una enfermedad silenciosa y termina devorándolo todo. Perdió nuestra casa, el taller de carpintería que había levantado con sus propias manos, y hasta la camioneta familiar en apuestas que nunca debieron hacerse. Cuando intenté confrontarlo, su mirada estaba más perdida que nosotros ese último día en San Martín del Valle. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó mamá, con la voz tan frágil que parecía hecha de viento. No hubo respuesta. Solo el sonido de maletas rodando sobre la vereda y mis propios pensamientos gritando más fuerte que cualquier palabra. «Tenemos que sobrevivir». No recuerdo con exactitud cuántas horas duró el viaje, pero sí recuerdo la sensación de ir hacia adelante con el corazón latiendo en cámara lenta. Fui yo quien manejó las conversaciones, aun cuando mi voz temblaba, porque mamá y Emiliano necesitaban una brújula, y yo no tenía idea de dónde estaba el norte. Llegamos a Ciudad Esperanza cuando el sol se estiraba hacia el ocaso y pintaba de rojo los edificios. Por alguna ironía del destino, la llamaban Esperanza, como si la ciudad vendiera sus setas de futuro en cada esquina. Para nosotras, significaba empezar desde cero. Alquilamos un pequeño cuarto en Colonia El Roble, un sitio donde el techo goteaba cuando llovía y el piso crujía en las noches, pero era nuestro primer lugar propio desde hacía años. Recuerdo que, la primera noche, mamá abrazó a Emiliano y susurró tan bajo que casi no la oí. «Tenemos una oportunidad». Yo cerré los ojos e intenté creerlo. En mi interior sentía una mezcla de culpa, miedo y una rara chispa que no sabía nombrar. Me pregunté cuántas veces podía levantarse un corazón después de romperse en 1000 pedazos. Los primeros días fueron de miradas mudas. Por la mañana, veía a mamá intentando cocinar algo que siempre terminaba en incendio, y a Emiliano caminando por el cuarto sosteniendo un libro viejo, como si escudriñar palabras pudiera devolverle una infancia que la pobreza había arrancado. Yo salía temprano a buscar trabajo, lo que fuera, lo que pagara, limpiar escaleras, repartir volantes, cuidar niños, cualquier cosa. Recuerdo que mi corazón latía tan fuerte en mi primera entrevista que mi voz parecía la de otra persona. La mujer que me entrevistó, una señora llamada doña Mireya, me miró con una mezcla de lástima y curiosidad cuando dije que no tenía experiencia. «Entonces, ¿qué sabes hacer?», me preguntó. Y yo respondí con la única verdad que tenía. «Sé no rendirme». No sé si fue valentía o desesperación, pero esa frase abrió una puerta. Doña Mireya no era una mujer amable, pero era justa. Tenía una pequeña fonda en una esquina de Avenida Lázaro Cárdenas, en Colonia La Estación, un lugar donde la gente entraba a comer rápido, sin preguntas, con la prisa tatuada en la cara. Olía a grasa caliente, a tortillas recién hechas y a ese cansancio que se pega a la ropa cuando trabajas para sobrevivir. «Vienes mañana a las 6», me dijo sin sonreír. «Si llegas tarde ni te molestes». Yo asentí como si me estuviera ofreciendo el trabajo de mis sueños, porque lo era. No por el sueldo, que era mínimo, no por el trato, que era seco, sino porque era una oportunidad real, una de esas que no aparecen cuando una familia llega con una maleta y nada más. Esa noche llegué al cuarto de El Roble con las manos temblándome. Mamá estaba sentada en el borde de la cama, mirando el suelo como si ahí pudiera encontrar respuestas. Emiliano tenía la espalda encorvada, abrazando sus rodillas, y cuando me vio entrar levantó la mirada con una ilusión que me partió el alma. «¿Y?», preguntó. Yo tragué saliva. «Empiezo mañana». No dije, «me dieron trabajo». No dije, «vamos a estar bien». Solo dije, «empiezo mañana». Porque en ese punto, prometer algo bonito era casi una falta de respeto. Mamá se tapó la boca con la mano,
y sus ojos se llenaron de agua. No lloró fuerte. No hizo escándalo. Lloró como lloran las mujeres que han aprendido a aguantar. Y yo la abracé con fuerza, como si mi abrazo pudiera sellar las grietas que nos había dejado mi padre. Porque aunque no estaba con nosotros, su ausencia pesaba como un cuarto más. La primera mañana, no dormí. No de verdad. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de nuestra casa en San Martín del Valle, la puerta de madera que papá había barnizado con orgullo, el taller, los muebles, todo eso que alguna vez fue nuestro, y luego el vacío, las manos de papá temblando, su voz jurando que era la última vez, como si la ruina tuviera límite. A las 5 de la mañana ya estaba lista. Me amarré el cabello con una liga vieja. Me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo pequeño del cuarto. No vi a una mujer de 24 años. Vi a alguien que había envejecido en silencio. Mamá me dio un beso en la frente antes de salir. Cuídate, hija. Y Emiliano, con esa seriedad de niño obligado a madurar, me dijo: no te dejes. Me quedé mirándolo un segundo, porque él era el único que todavía no entendía del todo por qué habíamos llegado a esa ciudad. Y al mismo tiempo, parecía entenderlo mejor que nadie. A las 6 en punto, doña Mireia ya estaba de pie, como si nunca se cansara. Te lavas las manos, te pones el mandil, y no me rompes nada, me dijo, extendiéndome una tela manchada de salsa vieja. La fonda era pequeña, pero se sentía enorme cuando no sabes hacer nada y tienes miedo de equivocarte. Me enseñó rápido cómo limpiar mesas sin dejar rayas, cómo servir café sin derramarlo, cómo contestar sin mirar demasiado a los clientes, porque aquí la gente no venía a conversar, venía a llenar un hueco. Y el primer error lo cometí antes de las 8. Un plato se me resbaló. Se rompió. El sonido fue seco, definitivo, como un golpe. Los clientes voltearon. Algunos se rieron bajito. Yo sentí que se me quemaban las orejas, la cara, el orgullo. Doña Mireia se me acercó con lentitud, y pensé que me iba a correr. Pero solo dijo: recógelo, y aprende. No hubo insulto, no hubo grito, solo esa frase. Y en ese instante entendí algo. Aquí no te destruían, aquí te endurecían. A mediodía, cuando el sol caía con fuerza sobre el pavimento, mi estómago empezó a rugir, pero no era un rugido normal, era un sonido triste, un sonido que parecía recordarme que en la casa mamá probablemente estaba haciendo cuentas imposibles y Emiliano quizá estaba fingiendo que no tenía hambre para no preocuparla. Doña Mireia me vio con el rabillo del ojo. ¿Ya comiste?, preguntó. Yo negué. No traigo. Ella chasqueó la lengua como si le molestara mi existencia, pero luego empujó un plato hacia mí. Un plato sencillo: arroz, frijoles, 2 tortillas. Para mí era un banquete. «Cómetelo rápido», ordenó. «Aquí no pagamos para verte masticar». Yo me senté en la parte de atrás, en una silla de plástico, y comí como si me estuviera salvando la vida, porque lo estaba haciendo. Mientras tragaba, sentí una punzada en el pecho. No era solo gratitud, era vergüenza. Esa vergüenza que no debería existir cuando alguien necesita comer, pero que igual existe, porque la pobreza también humilla aunque nadie diga una palabra. Y ahí, con la boca llena, me prometí algo. Esto no va a ser para siempre. Esa tarde, cuando regresé al cuarto, mamá estaba sentada con una libreta abierta, anotando números. Y cuando me vio, sonrió. Una sonrisa pequeña, de esas que cuestan. Conseguí un trabajo de limpieza por horas, me dijo, en una casa grande, en Residencia Los Sauces. Yo la miré sin saber qué sentir, orgullo y miedo, porque mi mamá ya no tenía la edad para andar cargando cubetas, ni la espalda para aguantar el peso de gente rica que no mira a los ojos. ¿Estás segura?, le pregunté. No tenemos opción, Isa, respondió, usando mi apodo como cuando yo era niña. No podemos quedarnos quietos.
Emiliano estaba en la esquina, con el uniforme de la escuela doblado sobre sus piernas. «Me aceptaron», dijo, como si fuera una noticia que debía celebrarse. Yo sonreí de inmediato. «¿En serio?». Él asintió, pero luego bajó la mirada. «Pero me pidieron útiles y cuota y...». Mamá y yo nos miramos al mismo tiempo. Ese tipo de miradas donde las madres y las hijas entienden sin hablar. La realidad nos volvió a golpear. Porque una cosa es conseguir trabajo y otra cosa es alcanzar la vida. Esa noche, cuando Emiliano se durmió, mamá se quedó despierta conmigo. El cuarto olía a jabón barato y a humedad. Y en el silencio, ella dijo lo que había estado evitando desde que llegamos. «Tu papá llamó». Yo sentí que algo se me congelaba por dentro. ¿Qué quería? Mamá apretó la sábana con las manos. Dijo que se arrepiente, que está buscando ayuda, que quiere verlos. Yo me reí, pero no fue una risa bonita, fue una risa vacía. «¿Ayuda?», susurré. «Ahora sí». Mamá me miró con los ojos brillosos. «Isabela, sigue siendo su papá». Yo apreté la mandíbula, porque esa frase era una cadena. Y yo ya estaba cansada de arrastrar cadenas que no me correspondían. «No, mamá», dije despacio. Él dejó de serlo cuando nos apostó. El silencio se quedó entre nosotras como una pared. Y aunque me dolió decirlo, también me dio fuerza, porque por primera vez alguien tenía que poner un límite. Al día siguiente, me levanté con un propósito distinto. No era solo trabajar, era sobrevivir con estrategia. Empecé a guardar monedas, a contar cada peso, a caminar en lugar de pagar camión, a aguantar hambre para llevar pan duro a casa, y no se lo decía a nadie, porque hay sacrificios que no se anuncian, se hacen. Doña Mireya me observaba cada vez que yo guardaba propina en mi bolsillo como si fuera un secreto. Un día me dijo: «Tú no eres de las que se quedan aquí para siempre». Yo levanté la mirada. «¿Y eso qué significa?». Ella se encogió de hombros. «Que tienes ojos de salida». Esa frase se me quedó clavada. Ojos de salida, como si mi destino no estuviera en esa fonda, sino en lo que yo fuera capaz de construir con mis manos. Esa noche, mientras veía a Emiliano dormir con el uniforme listo para su primer día de clases, y a mamá acomodar su ropa de limpieza como si fuera un traje de guerra, entendí algo que me dio miedo. Ciudad Esperanza no nos iba a regalar nada, pero yo tampoco iba a regalar mi vida. Y por primera vez desde que dejamos San Martín del Valle, sentí que el dolor podía convertirse en impulso. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas desde cero. No solo aprendes a contar monedas, aprendes a contar miradas, silencios y desprecios. Las semanas en Ciudad Esperanza pasaron lentas, como si el tiempo también estuviera cansado. Yo ya no era la chica nueva en la fonda. Mis manos se movían solas. Mi cuerpo sabía exactamente cuántos pasos dar entre la cocina y las mesas, y mi espalda había aprendido a ignorar el dolor. Pero la costumbre no te vuelve invisible al cansancio. Solo te enseña a convivir con él. Mamá salía cada mañana rumbo a Residencial Los Sauces con una cubeta azul y la dignidad bien planchada. Emiliano iba a la escuela con los zapatos un poco grandes, regalados, y una mochila que ya había pasado por 3 dueños antes que él. Y yo me convertí en el pilar silencioso, no porque fuera la más fuerte, sino porque alguien tenía que aguantar sin romperse. Un martes cualquiera, una clienta habitual dejó caer su café sobre la mesa. «Está frío», dijo sin mirarme. «Cámbialo». Yo lo probé. Estaba caliente. Pero igual sonreí. «Claro, enseguida». Cuando regresé con la taza nueva, empujó el plato hacia mí. «Y dile a tu jefa que aquí no venimos a perder el tiempo». Asentí. Siempre asentía. No porque estuviera de acuerdo, sino porque el orgullo no paga la renta. En el baño, me miré al espejo con los ojos rojos. «Tranquila», me dije. «Esto es temporal». Pero esa palabra empezaba a dolerme, porque lo temporal, cuando se alarga, empieza a sentirse como destino. Una tarde,
Emiliano llegó de la escuela con el labio partido. Me caí, dijo rápido. Mentía mal. Mamá lo limpió en silencio, con manos temblorosas. Esa noche, cuando me quedé sola con él, le pregunté sin rodeos. ¿Qué pasó? Apretó los puños. Unos niños dijeron que somos pobres, que mi papá nos dejó porque no valemos nada. Sentí un calor subirme por el pecho. Uno que no era tristeza, era rabia. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Nada, susurró. La maestra dice que no hay que pelear. Lo abracé fuerte, tan fuerte que sentí su respiración desacomodarse. Escúchame bien, le dije. No valemos por lo que tenemos, ni por lo que otros dicen. Y tu papá no nos define. Pero mientras lo decía, dudé, porque aunque sabía que era verdad, a veces la vida se encarga de desmentirte a golpes. En la fonda, doña Mireya empezó a pedirme más. Quédate después del cierre. Llega antes. Hoy no hay propinas, hubo muchas pérdidas. Nunca gritaba, nunca levantaba la voz. Pero cada día me quitaba algo. Tiempo, energía, ilusión. Un viernes, después de 12 horas de pie, me dijo: «Mañana vienes también, hay evento». Pero mañana es mi único día libre, respondí, casi sin voz. Me miró por encima de los lentes. ¿Quieres el trabajo o no? Tragué saliva. Sí, siempre sí. Esa noche caminé de regreso al cuarto con los pies ardiendo y la cabeza llena de números. La renta, los útiles de Emiliano, el pasaje de mamá, todo girando como una ruleta que nunca caía de mi lado. Y entonces pensé en papá, en cómo apostaba creyendo que un golpe de suerte lo salvaría, y entendí algo que me heló la sangre. Yo también estaba apostando, solo que mi apuesta era aguantar, esperando que algún día eso fuera suficiente. Esa madrugada soñé con San Martín del Valle, con la casa, con el taller, con papá prometiendo que mañana todo va a cambiar. Desperté con el corazón acelerado y una certeza amarga. No podía repetir la historia. No podía vivir esperando. Tenía que hacer algo distinto, aunque no supiera todavía qué. Al día siguiente, mientras barría al final del turno, doña Mireya se acercó. «¿Cuántos años tienes?», preguntó. 24. «Aprendes rápido». «No tengo opción», sonrió apenas. «Yo llegué aquí con 2 hijos y una deuda enorme», dijo, como si hablara consigo misma. «Nadie me regaló nada». La miré con atención por primera vez. «¿Y valió la pena?», pregunté. Se quedó en silencio unos segundos. «Sobrevivir sí», respondió. «Vivir, eso depende de lo que hagas después». Esa frase me atravesó, porque sobrevivir ya lo estábamos haciendo. Pero vivir, eso seguía pendiente. Esa noche, en el cuarto, vi a mamá quedarse dormida sentada, agotada. A Emiliano estudiando con una lámpara prestada. Y sentí una presión en el pecho. No podía seguir así. No quería que mi hermano creciera creyendo que su destino era pedir permiso para existir. No quería que mamá se apagara limpiando casas ajenas. Y no quería convertirme en alguien que solo sabe aguantar. Ahí, sin aplausos, tomé una decisión interna. Todavía no sabía cómo, pero sabía que esto no iba a ser toda mi vida. Y cuando tomas una decisión así, aunque sea en silencio, algo dentro de ti empieza a cambiar. Y si en algún punto te viste reflejado en lo que estoy contando, quédate conmigo. Deja tu me gusta y suscríbete, porque esta historia apenas está comenzando. La decisión que tomé aquella noche no se sintió heroica. No hubo música, ni promesas, ni una frase bonita frente al espejo. Solo cansancio, del que se mete en los huesos y te obliga a pensar distinto. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la fonda por Avenida Lázaro Cárdenas, empecé a mirar la ciudad con otros ojos. Ya no como alguien que pide permiso, sino como alguien que observa, que aprende, que toma nota. Vi a los proveedores llegar temprano. Vi cómo doña Mireya discutía precios.
Vi qué días se vendía más y qué platillos casi no salían. Nunca me había detenido a mirar así. Porque cuando sobrevives, no analizas. Resistes. Empecé a quedarme unos minutos más después del cierre. No para trabajar gratis, sino para observar. Anotaba mentalmente todo. Cuánto costaba el aceite, cuántas tortillas se usaban al día, cuánto se perdía por comida que nadie pedía. Aprendí a calcular ganancias sin papel, porque el papel también costaba. Doña Mireya se dio cuenta. «¿Qué haces?», me preguntó una noche mientras cerraba la caja. «Nada», mentí. «Solo espero el camión». Me miró largo. «No mientas mal», dijo. «No te conviene». No respondió nada más, pero al día siguiente me dejó manejar la caja durante 1 hora. 1 hora. Para mí fue como entrar a otro mundo. Sentí un vértigo extraño al ver los billetes pasar por mis manos. No era ambición. Era curiosidad. Era entender que el dinero no era solo algo que faltaba. También era algo que podía aprenderse. Esa semana, mamá llegó llorando. No fuerte. Nunca fuerte. La señora donde trabajo me dijo que no fuera mañana, susurró. Dice que encontró a alguien más joven. Yo apreté los dientes. ¿Te pagó lo que faltaba?, negó con la cabeza. Ese tipo de injusticia no deja marcas visibles, pero se queda adentro como una espina. Mamá se sentó en la cama, derrotada. Tal vez ya no sirvo, dijo. Esa frase me dolió más que cualquier insulto. Me senté frente a ella y le tomé las manos. No es que no sirvas, le dije. Es que este mundo se aprovecha de quien es bueno. No sé si la convencí, pero esa noche entendí algo más. Si yo no cambiaba nuestra historia, nadie lo iba a hacer. Días después, el director de la escuela llamó a mamá. Yo fui con ella. El uniforme de su hijo no es el reglamentario, dijo el hombre, acomodándose los lentes. Además, debe la cuota del mes. Miré a Emiliano, parado a mi lado, con los hombros encogidos. Estamos pasando por un momento difícil, dije. Pero él es buen alumno. El director suspiró, como si nuestra pobreza fuera una molestia administrativa. Entiendo, pero las reglas son las reglas. Salimos de ahí sin discutir. En la calle, Emiliano se soltó. Lo siento, dijo. Todo es por mi culpa. Me agaché frente a él. No vuelvas a decir eso, le ordené con suavidad. La culpa no se hereda, pero sabía que ya estaba empezando a cargarla, y eso no lo podía permitir. Una tarde, cuando ya estábamos cerrando la fonda, doña Mireya me habló sin rodeos. Voy a faltar 1 semana. La miré sorprendida. Y necesito que te hagas cargo del turno de la mañana. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Yo? Sí. No es pedirte permiso, aclaró. Es darte una prueba. Quise decir que sí de inmediato, pero algo dentro de mí dudó. ¿Y el sueldo?, pregunté, casi con miedo. Me observó con atención. Un poco más, respondió. No mucho, pero más. Asentí. Porque a veces el crecimiento empieza con migajas. El tercer día a cargo del turno, cometí un error. Confié en un proveedor nuevo, más barato. El aceite estaba en mal estado. 2 clientes se quejaron. Uno gritó. Doña Mireya volvió antes de lo esperado. ¿Qué hiciste?, preguntó con voz fría. Sentí que todo se me venía abajo. Fue mi decisión, admití. Yo asumí que... No asumas, me cortó. Verifica. Respiré hondo. Descuéntelo de mi sueldo. Hubo un silencio largo. Pensé que me iba a despedir, pero no lo hizo. Si no te corresponsabilizaras, sí te corría, dijo. Aprende rápido, Isabela, o este lugar te va a tragar. Esa noche, mientras caminaba de regreso, sentí vergüenza, pero también algo nuevo. Respeto por mí misma, porque por primera vez había tomado una decisión.
y había enfrentado las consecuencias. Al llegar al cuarto, mamá me miró pálida. Tu papá volvió a llamar. Sentí el estómago cerrarse. ¿Qué quiere ahora? Dice que está en la ciudad, susurró. Que quiere vernos. Miré la pared húmeda, la cama pequeña, la vida que estábamos levantando con esfuerzo. No, respondí. Todavía no. Mamá bajó la mirada. ¿Nunca? Pensé unos segundos. Tal vez algún día, dije, cuando ya no nos duela. Pero en el fondo, no estaba segura de que ese día llegara. Esa noche me dormí tarde, pensando en la fonda, en mi familia, en las decisiones que estaba empezando a tomar, y entendí algo definitivo. Nadie iba a venir a salvarnos, pero quizá ya no lo necesitábamos. La vida en Ciudad Esperanza se volvió una rutina dura, casi militar. Despertar antes de que amaneciera. Caminar rápido para no gastar en camión. Trabajar con una sonrisa prestada. Regresar a casa con el cuerpo roto y la mente llena de cuentas. Pero lo más pesado no era el cansancio. Era la sensación de que, por más que avanzáramos, siempre había alguien listo para recordarnos que veníamos de abajo. Como si la pobreza fuera una mancha que nunca se quita. Doña Mireya se ausentó otra vez, esta vez por algo más serio. Mi hermana está enferma, me dijo, guardando sus cosas con prisa. No sé cuánto tarde. Me quedé mirándola. Por primera vez la vi humana. No solo la mujer dura, seca, que no regalaba palabras. Yo me encargo, respondí, y en ese momento lo dije con convicción. No con miedo. Esa semana la fonda quedó en mis manos. Y aunque me daba terror equivocarme, también sentí algo que nunca había sentido. Control. El tipo de control que no viene de dominar a otros, sino de dominarte a ti misma. El jueves, un hombre entró con una camisa cara y un reloj brillante, de esos que no miran el menú, porque creen que el mundo ya les debe todo. Se sentó, golpeó la mesa con los nudillos y dijo: «Atiéndeme rápido». Yo respiré hondo. «Señor», dije con calma, «si no le gusta, no lo coma, pero aquí no se humilla a nadie». El hombre me miró como si yo me hubiera atrevido a respirar en su dirección. «¿Cómo dijiste?» «Que no se humilla a nadie», repetí. «Y si quiere hablar así, puede irse». El silencio fue brutal. Yo sentí el corazón golpeándome las costillas. Era la primera vez que hablaba así en un lugar de trabajo. Y pensé que ese mismo día lo iba a perder todo. El hombre se levantó de golpe, tiró unas monedas sobre la mesa y escupió. «Gente como tú debería agradecer que la dejan trabajar». Me ardieron los ojos. Pero no lloré. Solo lo vi irse. Y en ese instante entendí algo con una claridad dolorosa. Yo había pasado años pidiendo perdón por existir, por ser pobre, por necesitar, por no tener apellido importante. Y ese día se acabó. Esa misma tarde, al volver al cuarto, encontré a mamá sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, la cara pálida y un sobre abierto en las manos. «¿Qué pasó?», pregunté dejando mi bolsa. Mamá levantó la mirada. «Nos van a sacar», susurró. Sentí un vacío en el estómago. «¿Cómo que nos van a sacar? La dueña dice que no quiere niños aquí, que se quejan los vecinos, que tenemos 3 días». Miré alrededor. Nuestro cuarto húmedo, pequeño, miserable, y aún así era lo único que teníamos. Emiliano estaba sentado en la cama, callado, con la mirada perdida. «Yo escuché», dijo con voz baja. «Dijo que la gente como nosotros trae problemas». La rabia me subió como fuego. No era solo por el cuarto. Era por lo que representaba. Ese desprecio constante. Esa idea de que somos estorbo. Mamá se cubrió el rostro. «No sé qué vamos a hacer». Yo la miré y sentí una certeza fría. Si nos quebrábamos aquí, nos quebrábamos para siempre. Me agaché frente a ella. «Mamá», dije, «mírame».
Ella levantó los ojos. No vamos a rogar. Mamá parpadeó confundida. ¿Qué? No vamos a rogar por un techo, repetí. Vamos a buscar otro. Y si no hay, lo vamos a inventar. No sabía cómo iba a hacerlo, pero lo dije como si ya estuviera decidido por el destino. Porque a veces, la fuerza aparece cuando no queda otra opción. Esa noche no cenamos. No por drama, por realidad. Nos sentamos los tres en la cama, con el sobre de la renta, mis monedas y una libreta vieja. Emiliano miraba el suelo, mordiéndose el labio. Mamá movía los dedos como si rezara sin palabras. Yo contaba, una y otra vez, y siempre faltaba, siempre. Hasta que Emiliano habló, de pronto. Yo puedo dejar la escuela. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No, dije tajante. Isa, insistió, no pasa nada. Me acerqué y le levanté el rostro con suavidad. Si pasa, susurré. Porque si tú dejas la escuela, ganan ellos. Gana la gente que cree que nacimos para quedarnos abajo. Emiliano tragó saliva, y sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó esconder. Mamá se tapó la boca, y yo me quedé mirando la pared, con un pensamiento que me golpeó como un martillo. Mi papá nos dejó sin casa, pero la vida quería dejarnos sin futuro. Y yo no lo iba a permitir. Al día siguiente, llegué temprano a la fonda, con el alma pesada, pero con la mente encendida. Ese mismo día, un cliente habitual, don Raúl Pineda, se acercó a la barra. Era un hombre de unos 50, siempre vestido sencillo, siempre respetuoso. Trabajaba en un taller mecánico cerca, y aunque no hablaba mucho, siempre dejaba propina. «Te ves preocupada, muchacha», dijo. Yo dudé. No me gustaba contar mi vida, pero algo en su tono me dio permiso. «Nos van a sacar del cuarto donde vivimos», admití. Don Raúl frunció el ceño. «¿Tú y tu familia?» Asentí. «Somos 3, mi mamá, mi hermano y yo». El hombre se quedó pensando. Luego dijo: «Mi hermana renta un local pequeño atrás de su casa. No es bonito, pero es seguro. Está en barrio Santa Lucía. Si quieres, le digo». Sentí que el aire volvía a mis pulmones. «¿De verdad?» «Sí», respondió. «No te prometo nada, pero puede servirte». Tragué saliva. «Gracias. Gracias, de verdad». Y entonces pasó algo extraño. No fue solo alivio. Fue una señal. Como si la vida me estuviera diciendo, cuando dejas de rogar, empiezan a aparecer caminos. Esa tarde, mientras caminaba de regreso, mi celular vibró. Un número desconocido. Abrí el mensaje y sentí que se me helaba la sangre. «Soy tu papá. Estoy en Ciudad Esperanza. Necesito verlos. Estoy cambiando. No me dejes solo». Me quedé parada en medio de la calle, con el ruido de los carros y la gente pasando a mi lado como si nada. Pero para mí, el mundo se detuvo, porque había algo en esas palabras que no era arrepentimiento, era necesidad. Y mi padre, cuando necesitaba algo, siempre terminaba destruyendo a alguien más. Guardé el teléfono y seguí caminando, con la cara firme, pero por dentro, temblando. Esa noche, mientras mamá dormía abrazada a Emiliano, yo me quedé mirando el techo, pensando en la nueva renta, en el local trasero, en el trabajo, en la escuela y en el mensaje de mi padre. Sentí miedo, pero también sentí algo más fuerte. Yo ya no era la misma que llegó con una maleta y nada más. Ahora tenía algo que él no conocía: límites y hambre, pero hambre de futuro. El barrio Santa Lucía no salía en los mapas bonitos de Ciudad Esperanza. Las calles eran angostas, el alumbrado fallaba, y las casas parecían sostenerse más por costumbre que por cemento. Pero cuando vi el local detrás de la casa de la hermana de don Raúl, sentí algo que no había sentido en meses. Seguridad. No era grande, no era nuevo, no era cómodo, pero tenía una puerta que cerraba bien,
y un espacio que podía transformarse. Aquí vivía mi cuñado, dijo la señora Rosa Pineda. Ahora está vacío. Si lo quieren, arreglamos algo. Mamá miró el lugar con ojos cansados. Emiliano caminó despacio, tocando las paredes como si comprobara que eran reales. Yo respiré hondo. Lo queremos, dije antes de pensar demasiado, porque había aprendido que cuando dudas mucho, la vida no espera. La mudanza fue silenciosa. Pocas cosas. Muchas cajas improvisadas. Cero nostalgia. No porque no doliera, sino porque ya no teníamos tiempo para llorar. Esa noche, sentados en el piso del nuevo lugar, comimos pan con café. Mamá sonrió, agotada. No es bonito, pero es nuestro, dijo. Y por primera vez, esa palabra no me sonó prestada. La idea que me dio miedo. Los días siguientes, mientras trabajaba en la fonda, algo empezó a rondarme la cabeza. Veía a clientes que pedían comida para llevar. Escuchaba quejarse del precio. Observaba qué se vendía rápido y qué no. Y una tarde, mientras limpiaba la barra, pensé, y sí, la idea me dio miedo, porque no era una idea pequeña, era una locura. Hacer comida para vender afuera, por encargo, algo sencillo, algo nuestro, no una fonda, no todavía, solo empezar. Esa noche se lo dije a mamá. ¿Y si vendemos comida desde la casa?, pregunté. Tamales, guisos, lo que sabemos hacer. Mamá me miró como si yo hubiera dicho una palabra peligrosa. Isa, eso cuesta dinero. No tanto, respondí. Yo pongo lo que tengo. Tú sabes cocinar mejor que nadie, y la gente siempre necesita comer. Emiliano levantó la mirada. Yo puedo ayudar, dijo. A repartir o a limpiar. Lo miré. La escuela primero, le aclaré. Siempre. Asintió, serio. Mamá guardó silencio largo, luego suspiró. Tengo miedo, admitió. Yo también, pero no lo dije. Yo también, respondí, pero tengo más miedo de quedarnos como estamos. Esa semana gasté casi todo lo que había ahorrado. Cada billete me dolió, porque no eran solo pesos. Eran horas de pie, humillaciones, cansancio acumulado. Y mientras compraba ingredientes, pensé en papá, en cómo él apostaba creyendo que el dinero iba a multiplicarse solo. Yo no estaba apostando, yo estaba trabajando antes de ganar, y eso marcaba toda la diferencia. El primer sábado hicimos 10 tamales, 10, no 20, no 50, 10. Los acomodamos en una olla prestada. Mamá los envolvió con cuidado, como si fueran algo sagrado. Yo salí a venderlos a la esquina. Tamales calientitos, dije con la voz temblándome. Nadie se acercó los primeros minutos. Luego, una señora compró uno, después 2. Cuando vendí el último, sentí un nudo en la garganta. No por el dinero, sino porque había funcionado. Regresé al local casi corriendo. Se vendieron todos, dije. Mamá se llevó las manos al pecho. Emiliano sonrió como si hubiéramos ganado algo enorme. Y lo habíamos hecho. Habíamos ganado confianza. Desde ese día, mi rutina se volvió brutal. Trabajaba en la fonda. Regresaba a ayudar a cocinar. Vendía. Dormía poco. Pero estaba viva, no solo respirando. Viva. Doña Mireya notó el cambio. «Estás distraída», me dijo, «y cansada». «Estoy creciendo», respondí sin pensar. Me miró fijo. «Ten cuidado. Crecer también duele». Tenía razón. Una tarde, cuando regresaba con las manos oliendo a masa y salsa, lo vi. Parado frente al local, más delgado, más viejo, con los hombros caídos. Mi padre. «Isa», dijo mi nombre como si tuviera derecho. Me quedé quieta. «¿Cómo nos encontraste?», pregunté. «Preguntando», respondió. «Te ves distinta». No supe qué decir. «Quiero hablar», pidió. «Necesito que me escuchen».
Lo miré a los ojos. Por primera vez sin miedo. No aquí, dije. Y no hoy. Soy tu papá, insistió. Me debes al menos. No te debo nada, lo interrumpí, con la voz firme. Y eso también me costó aprenderlo. Se quedó en silencio. Estoy intentando cambiar, murmuró. Yo también, respondí. Y por eso no puedo dejarte entrar. Entré y cerré la puerta. Las manos me temblaban, pero no me arrepentí. Esa misma semana, doña Mireia me llamó a la oficina. Voy a cerrar la fonda, dijo, sin rodeos. Ya no me da. Sentí que el piso se movía. ¿Cuándo? En 2 semanas. Salí con la cabeza llena de ruido, sin trabajo fijo, con un negocio pequeño apenas naciendo, con una familia dependiendo de mí. Esa noche me encerré en el baño y lloré en silencio. No de tristeza, de miedo, porque ahora sí no había red. Pero cuando salí, vi a mamá contando ingredientes, planeando el siguiente día, y a Emiliano haciendo tareas en la mesa. Y entendí algo con una claridad que dolía. Si iba a caer intentando subir. Me acosté tarde, pensando en pedidos, en costos, en cómo crecer sin rompernos, y por primera vez pensé algo que me asustó. Tal vez sí puedo construir algo propio. Cuando doña Mireia cerró la fonda, yo no sentí que me quedaba sin trabajo. Sentí que me quedaba sin excusas, porque mientras yo tenía un lugar al que ir cada mañana, podía decirme que todavía no era el momento de apostar por lo nuestro, que todavía faltaba, que todavía no era seguro. Pero cuando ese lugar desapareció, la vida me empujó al borde, y ahí, en ese borde, solo quedaban 2 opciones: caer o volar. Los primeros días fueron un caos. Mamá y yo nos levantábamos a las 4 de la mañana. Cocinábamos con el cuerpo dormido y el corazón despierto. Emiliano nos ayudaba antes de irse a la escuela, y regresaba a lavar trastes, a limpiar, a doblar servilletas como si fuera parte de un equipo de guerra. Y lo éramos. No teníamos uniforme, pero teníamos propósito. Empezamos con tamales, luego agregamos guisos, después, tortas. La gente del barrio empezó a reconocer el olor. ¿Ya están vendiendo?, preguntaban desde la banqueta. Sí, pase, respondía mamá, con esa sonrisa tímida que le regresó un poquito de vida. Yo hice lo que nunca pensé que haría. Escribí un letrero con plumón. Comida casera Méndez. Pedidos. Era simple. Pero era nuestro nombre. Nuestro apellido. Y por primera vez, ese apellido no estaba ligado a pérdidas, vergüenza o promesas rotas. Estaba ligado a trabajo. No teníamos oficina. No teníamos computadora. Teníamos una libreta. Ahí anotaba pedidos, precios, costos, ganancias, y empecé a darme cuenta de algo que me cambió por dentro. No era solo cocinar, era administrar. Aprendí a comprar mejor, a no desperdiciar, a hacer rendir sin bajar calidad. Y cuando llegaron los primeros pedidos grandes, para una reunión, para un cumpleaños, para un taller mecánico, sentí miedo, pero también una emoción que me temblaba en el pecho. Porque esto ya no era vender tamales. Esto era construir. Un día llegó un inspector. De esos que no llegan por casualidad. Se paró frente al local, miró el letrero, miró hacia adentro como si estuviera buscando algo que condenar. ¿Tienen permiso?, preguntó. Yo sentí que se me secaba la boca. Estamos empezando, dije. Vendemos por encargo. El hombre sonrió de lado. Entonces están fuera de regla. Mamá se quedó quieta, pálida. Emiliano, desde la mesa, dejó de escribir. El inspector bajó la voz, como si me hiciera un favor. Podemos arreglarlo, si cooperan. Ahí lo entendí. No venía a ayudarnos. Venía a cobrarnos por existir. Me ardió la sangre, pero respiré. No iba a caer en desesperación. Dígame qué trámite necesito, respondí.
¿Y dónde se paga oficialmente? El hombre frunció el ceño. No te hagas la lista. No me estoy haciendo nada, dije, firme. Estoy pidiendo lo correcto. Se quedó mirándome unos segundos, y luego se fue, sin amenaza abierta, pero con una advertencia en la mirada. Ese día temblé por dentro, pero por fuera me mantuve firme, porque si algo había aprendido en estos meses era esto: si te ven débil, te devoran. Una tarde, don Raúl llegó con una noticia. En el taller donde trabajo quieren comida para los mecánicos, me dijo. Diario, algo sencillo, pero constante. Lo miré sin entender. ¿Diario? Diario, confirmó. Son como 15 hombres. Sentí que el aire me faltaba. 15 hombres. Diario. Eso era estabilidad. Eso era crecimiento. Eso era empresa. Mamá se llevó la mano al pecho. ¿Y si no podemos? Susurró. Yo la miré. Sí podemos. Y en ese momento lo dije con una seguridad que me sorprendió hasta a mí, porque ya no estaba improvisando. Ya estaba preparada. Con ese contrato informal del taller, tuvimos que organizarnos. Compramos recipientes, unas etiquetas, un sello barato con nuestro nombre. Comida casera Méndez. Y cuando vi ese sello por primera vez, sentí algo que no era felicidad. Era justicia. Como si la vida por fin nos estuviera devolviendo un pedazo de todo lo que nos quitó. Yo me paré frente al local una mañana, con el sol pegándome en la cara y el olor a guiso llenando el aire, y pensé: esto es mío, no por ego, por supervivencia, por dignidad, por cada madrugada sin dormir, por cada humillación tragada, por cada lágrima en silencio. Y entonces, cuando todo empezaba a acomodarse, mi padre regresó. Pero no con humildad, con necesidad. Apareció una noche, justo cuando estábamos cerrando. Ya supe que están vendiendo comida, dijo, intentando sonreír. Me alegra, de verdad. Mamá se quedó helada. Emiliano apretó la mandíbula. Yo no dije nada. Él se acercó un poco más. Podría ayudarles, añadió. Con lo que sea, yo sé trabajar. Me dieron ganas de reír, pero no por gracioso, por absurdo. ¿Ayudarnos?, pregunté despacio. Él asintió, como si fuera lógico. Sí, podemos ser familia otra vez. Mamá dio un paso hacia él. ¿Familia? Su voz tembló. ¿Ahora sí? Papá bajó la mirada, haciendo ese gesto que usaba siempre que quería que lo perdonaran, el de hombre roto. Yo estaba enfermo. No, lo corté, firme. Tú estabas apostando. El silencio cayó como una piedra. Papá me miró, herido. Isabela, soy tu padre. Y ahí fue cuando lo entendí todo. Él no venía por amor, venía por refugio, por comida, por un lugar donde caer sin pagar el precio. Como siempre. No puedes entrar, le dije. Papá abrió la boca, incrédulo. ¿Cómo que no? No, repetí. No puedes. Mamá se llevó una mano al pecho. Isa, susurró, como si le doliera. Yo la miré, con los ojos brillosos. Mamá. Él nos dejó sin nada. Papá dio un paso al frente. Yo no los dejé. Ustedes se fueron. Esa frase me quemó por dentro. Nos fuimos porque nos quedamos sin casa, dije con la voz temblándome de rabia. Porque tú la apostaste. Porque tú te llevaste todo. Y nos dejaste con vergüenza. Papá tragó saliva. Yo también sufrí. Sí, respondí. Pero tú elegiste tu sufrimiento. Nosotros no. Emiliano dio un paso al frente, por primera vez. Yo ya no te recuerdo como papá, dijo, con una frialdad que me partió el alma. Te recuerdo como el hombre que nos hizo irnos. Papá lo miró como si le hubieran clavado algo. Emiliano, no me digas así, susurró él. Solo mi mamá y mi hermana me dicen así. Ahí, mamá se quebró. No lloró fuerte, pero se le derrumbó el rostro, y yo supe que ella también estaba soltándolo,
aunque le doliera. Papá me miró desesperado. ¿Entonces qué? ¿Me van a dejar tirado? Lo miré fijo, y en mi cabeza apareció la imagen de nosotras con una maleta, la lluvia, el cuarto húmedo, el hambre, Emiliano con el labio roto, mamá sin sueldo, y entendí que si lo dejaba entrar, todo eso podía volver. Sí, respondí, te vamos a dejar fuera. No fue crueldad, fue supervivencia. Papá se quedó quieto, respirando rápido. Eres igual que tu madre, orgullosa. Sonreí apenas, con dolor. No, soy igual que yo. Aprendí. Abrí la puerta. Vete, y él se fue, sin gritos, sin golpes, sin drama exagerado. Solo caminó hacia la oscuridad como alguien que por fin entendió que ya no tenía a quién culpar. Esa fue mi venganza. No lo humillé, no lo insulté, no lo perseguí. Solo le negué lo que él siempre creyó que tenía garantizado, nuestro perdón automático. Lo dejé en el lugar donde más le dolía estar, en el olvido, porque el olvido es peor que el odio. El odio todavía te da importancia. El olvido te borra. Los meses siguientes fueron duros, pero distintos. Ya no era miseria, era esfuerzo con dirección. Mamá volvió a reír de vez en cuando, como si la vida le regresara un pedacito de juventud. Emiliano mejoró en la escuela. Un día lo vi estudiar con verdadera calma, sin esa culpa en la espalda. Y yo me convertí en algo que nunca imaginé. Dueña de una pequeña compañía. No era grande, no era famosa, pero era real, era estable, era digna, era nuestra. Una mañana, mientras sellaba recipientes con el nombre Comida Casera Méndez, me quedé mirando mis manos. Las mismas manos que lavaron platos ajenos. Las mismas manos que limpiaron mesas con vergüenza. Las mismas manos que temblaron de miedo al llegar a Ciudad Esperanza. Ahora sostenían algo propio. Y entendí que a veces la vida te quita todo, para obligarte a construir desde la verdad. Esa noche, mamá me abrazó. «Lo lograste, hija», susurró. Yo negué con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Lo logramos, porque esto no lo hice sola. Lo hicimos con hambre, con amor, con rabia, con dignidad, con el tipo de fuerza que nace cuando ya no tienes nada que perder y descubres que todavía te tienes a ti. Y antes de irme, quiero decirte algo. Si en algún momento de tu vida sentiste que tuviste que empezar desde cero, si llegaste a un lugar con miedo, con una maleta llena de incertidumbre y el corazón cansado, si alguien que debía cuidarte te falló, pero aún así seguiste adelante. Esta historia también es tuya. A veces creemos que estamos solos en lo que nos duele, y no es verdad. Hay muchas vidas parecidas caminando en silencio. Si has pasado por algo similar, si tuviste que reconstruirte, poner límites o dejar atrás a alguien que amabas para poder salvarte, cuéntamelo en los comentarios. Te leo, porque compartirlo también sana. Nos vemos en la próxima historia de Vidas Cruzadas.